Dios que también, mis hermanos, pues nos da la vida y podemos estar aquí y compartir la palabra de Dios. Me ha impactado, mis hermanos, muchas cosas de lo que ustedes han hablado, de lo que han presentado, de lo que han expuesto en este día. Me impactan así de manera y me siento emocionado cuando escucho cosas, mis hermanos, que conmueven el alma, que conmueven el espíritu. Mi hermano, este joven que pasó a dar su testimonio, el que apenas, mi hermano Ezequiel creo que se llama, ¿verdad? Gerardo, perdón. Disculpen que la mente a veces no alcanza a grabar todo, pero escucho los comentarios, escucho las respuestas, escucho las participaciones de todos y sé que tienen un gran conocimiento y que el Espíritu de Dios mora en cada uno de ustedes, porque estamos en la verdad, estamos en lo que Dios ha dicho. Dice la palabra de nuestro Dios. Voy a tomar unos textos extras, mis hermanos, porque al principio, pues digo, hay mucho que hablar. ¿En qué voy a centrar mi plática? Pero escuchándolos a ustedes, pues digo, voy a centrar mi plática en algo que refuerce lo que ustedes ya saben, que solamente se les olvidó por un momento o que tuvieron duda, pero que a través de repetir la palabra de Dios, de volverla a leer, nos retroalimentamos y volvemos a entender o a recordar las cosas que son verdaderas. Yo he vivido mucho tiempo, desde niño, voy a decir como dijeron mis hermanos que presentaron su testimonio, desde niño crecí en la iglesia de Dios. Mi familia, mis hermanos de igualmente, están en la iglesia de Dios, pero yo vengo ya de la generación de los abuelos. La generación de los abuelos fue la que recibió la palabra de Dios, así auténtica como la sabemos, guardando el sábado, guardando la fiesta de la Pascua, guardando la fiesta de Pentecostés y guardando la fiesta de las cabañas. Después vino la generación de mis padres. Igualmente, seguimos en esa línea. Vino la generación mía, de mis hermanos, toda mi generación en la iglesia de Dios, la generación de mis hijos en la iglesia de Dios. Ya les estoy hablando, mis hermanos, de cuántas generaciones. A ver, hagan la cuenta. Abuelos, padres, nosotros, mi generación, mis hijos. 4 generaciones. Pero ¿saben qué me impacta, mis hermanos? Escuchar a mis hermanos que empiezan a escuchar la palabra de Dios y se convencen, que es tal vez su primera vez que celebran esta fiesta o el primer año. Eso me impacta mucho, por eso hablé del hermano Gerardo. Me impactó mucho cuando dice, como invitado, escuché la palabra, vine aquí y ahora estoy aquí y estoy convencido. Y no deja de sorprendernos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo es la que mueve los corazones, es la que nos demuestra que Dios tiene cosas grandes para nosotros, que Dios ha preparado cosas, mis hermanos, que muchas veces no podíamos entender, que no sabíamos, mis hermanos, qué hacer o para qué nos había creado Dios. Y voy a mencionar, mis hermanos, un texto muy importante que se encuentra, mis hermanos, en Hechos de los Apóstoles. Voy a irme un poquito despacio para ir recordando, mis hermanos, las respuestas y las preguntas donde se necesita reafirmar o recordar lo que ya sabemos.
porque en eso me voy a centrar, decía yo, o si no les dije, mi tema es la fiesta de las semanas. ¿Sí les dije a mis hermanos? Es la fiesta de las semanas, pero estoy agregando algunos textos extras porque mis hermanos, me impactó mucho sus comentarios, de mi hermana también, de mi hermana, ¿dónde está mi hermana Patricia? Yo la conozco como Perla, pero es los nombres, Perla Patricia, ¿verdad? Y la generación de sus padres que también juntamente con ella entraron a la iglesia, ¿verdad? Mi hermano Miguel Ángel y Josefina. Muchas gracias, mis hermanos. Eso me llena a mí de emoción, de alegría. Y no es que mis hermanos la quiera demostrar de una manera gritando o riéndome, sino que lo siente uno en el corazón. Porque dice, almas que vinieron a conocer la verdad, dice la palabra de nuestro Dios, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Bueno, el texto citado, mis hermanos, que hablé de Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 17. El número de versículos es el del 26 hasta el verso 30. Voy a darle lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17, del verso número 26 hasta el verso número 30. Dice de la siguiente manera: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de nuestros poetas dijeron, porque linaje de éste somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar a la divinidad el ser semejante a oro o a plata, o a piedras de escultura de artificio, o de imaginación de hombre. Empero Dios ha disimulado los tiempos de esta ignorancia y ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepientan. Esto es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dios, mis hermanos, dice en un principio, hizo al hombre, hizo al ser humano, las generaciones que han vivido antes de nosotros. Dice, los ha hecho de una sangre, de un solo linaje, y nos ha puesto aquí en esta tierra, y nos ha puesto los tiempos, mis hermanos. Pero hay una finalidad. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, ya lo leímos, el verso 27, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. La presencia de nosotros, al ver a nuestros hermanos, al ver a nuevas generaciones, al ver a hermanos que se convierten al Evangelio, a la palabra de Dios, mis hermanos, vemos las maravillas de Dios. Vemos el trabajo del Espíritu Santo. Vemos el trabajo de la palabra que dice el apóstol Pedro, mis hermanos, que esta palabra no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres del ayer hablaron ¿cómo? Siendo inspirados ¿de qué? Del Espíritu Santo, mis hermanos. Por eso esta palabra tiene un efecto muy fuerte en nuestra mente, en nuestro ser, porque es una palabra viva y eficaz, dice como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y hace que nosotros entendamos, mis hermanos, lo que es la verdad, porque muchas veces buscamos a Dios en otra parte, en otro momento, en otro tiempo. Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios?
no está lejos de cada uno de nosotros. Dice aquí, porque en Él vivimos. El verso 28, véanlo bien, mis hermanos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Y siendo nosotros, mis hermanos, el linaje de Dios, los seres humanos que Dios ha puesto en esta tierra, dice, nos ha dado una facilidad, nos ha dado, mis hermanos, los elementos necesarios para que nosotros le busquemos y le encontremos, porque dice aquí la palabra de nuestro Dios, ya lo leímos, no está lejos de cada uno de nosotros, porque si nos movemos, vivimos, estamos aquí, reconocemos que es por el Dios verdadero, por el Dios de Israel, porque si le pedimos a Él todas las cosas, Él nos las va a revelar por su Espíritu Santo, que ha mandado también a cada uno de nosotros, así como se lo mandó a los apóstoles, mis hermanos, en el día de Pentecostés, allá en Hechos de los Apóstoles, cuando les dijo el Señor Jesús, ya después de haber resucitado y que se estuvo apareciendo a los discípulos como un espacio de 40 días, dice la palabra de nuestro Dios que Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen lo que fue dicho por el profeta Joel. Porque no muchos días después de estos, dice, serán investidos del poder de lo alto. Si queremos, mis hermanos, recordarlo solamente por recordarlo, porque mis hermanos, tengo que entrar al tema de la contabilidad de la fiesta de las semanas, pero vamos a recordarlo un poquito, mis hermanos, esperando que no les quite mucho tiempo, porque después me llevo el tiempo, se me va el tiempo, mis hermanos, muy rápido. Dice la palabra de nuestro Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Voy a pedir a un hermano o hermana que tenga voluntad de leerme desde el verso 1 hasta el verso 5, por favor. ¿Quién tiene voluntad? Adelante, mi hermano. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué les dice a los apóstoles? No se vayan de Jerusalén. Jesús ya había resucitado y se les apareció por 40 días, más los 3 días que estuvo en la tumba, en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días sumarían? 43. Dice, no se vayan de Jerusalén, porque no muchos días después de estos serán, ¿qué? Investidos del poder de lo alto. Y aquí dice la palabra de nuestro Dios que cuando estaban ya juntos, celebrando el día, mis hermanos, de la fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, pues tenían que estar reunidos, ¿verdad? Juntos, porque es un día memorable, un día que Dios ordenó, un día en el cual no podían andar haciendo trabajo material o salir a hacer actividades cotidianas, sino estaban juntos por un motivo especial. Había que celebrar una fiesta. Y en esa fiesta, mis hermanos, principalmente en esa fiesta, que es el recordatorio o la celebración de la data de la ley, ¿qué ocurrió, mis hermanos? ¿Qué pasó en ese momento? El derramamiento del Espíritu Santo. Y esto es lo que dijo el Señor.
no muchos días después de estos, serán bautizados con el Espíritu Santo. Y así vemos, mis hermanos, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía por mandamiento ya, en los tiempos del Señor Jesús, porque esto ya viene desde la antigüedad, que el día 14 era un día especial. Había que reunirse, había que guardar la noche. Es noche de guardar, dice la Escritura. Pero después le señala otra fecha. Cuando llegaron, mis hermanos, al monte Sinaí, en el día número 48, ahorita vamos a ver los textos. En el día número 48, vamos a ver que, mis hermanos, Dios manda a Moisés que el pueblo se prepare, que el pueblo esté listo, que esté preparándose el día 48 y el día 49 y estén apercibidos ¿para cuándo? Para el día 50, porque ese día iba a ser un día muy especial. ¿Qué iba a ocurrir en ese momento? La pronunciación de los 10 mandamientos. ¿Sí lo recuerdan bien? La data de la ley, mis hermanos. La promulgación de la ley de Dios en ese momento se iba a pronunciar. Y después Moisés la iba a recibir en 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Pero antes que la recibiera, la escucharon todo el pueblo, los que estaban al pie del monte, todos los que salieron de Egipto. En ese momento estaban preparados porque Dios dio la orden: prepárense, laven sus vestidos y estén listos para ese momento, porque Dios va a descender, dice, a ojos de todo el pueblo. Y tienen que estar limpios. Y no traspasen el término, se le dan muchas instrucciones, porque dice, para que no mueran. Dice la palabra de nuestro Dios, vamos a ir entrando ya en el tema, dice la palabra de nuestro Dios, después voy a retroceder con otros pasajes que momentáneamente, mis hermanos, pongo a un lado, porque inicié, mis hermanos, por las cosas que digo, voy a reforzar, voy a recordar para que, mis hermanos, tengamos presente ese momento tan especial en el que Dios pronuncia la ley que tenemos aquí al frente. Y esa ley, mis hermanos, se los voy a narrar ahorita, mis hermanos, sin leerlo, después lo vamos a leer. El pueblo de Israel, mis hermanos, celebra la Pascua el día 14 ¿de qué mes? De Nisan. El día 14. El día 15, mis hermanos, ¿qué hace el pueblo? Todavía estaba en Egipto. Porque la noche del día 14 estuvieron guardándola. Después, en la mañana, dice, pudieron restituirse a sus moradas. ¿Cuándo sale el pueblo de Israel de Egipto? ¿Cuándo, mis hermanos? El día 15. El día 15 del mes de Nisan sale el pueblo de Israel de Egipto, mis hermanos. Lo dice la palabra de nuestro Dios. Porque muchas veces nos confundimos, decimos, pues el día 14. No, ellos salieron el día 15 y por eso el día 15 tuvo, mis hermanos, un lugar muy especial también en el pueblo de Israel, porque, mis hermanos, ahí hubo un hecho importante. Salieron libres de Egipto. Fueron libres de la esclavitud. Y ese día tenían que tenerlo en memoria. Pero no podían celebrarlo, mis hermanos, inmediatamente, porque eran las instrucciones que Dios les iba dando poco a poco, porque el pueblo, mis hermanos, ya había pasado ¿cuánto tiempo que había estado en Egipto? ¿Se acuerdan? No vamos a leerlo, pero solamente les pregunto si se acuerdan. ¿Sí se acuerdan? 430 años. Primero 215 años con
una generación que entró a Egipto y estuvo ahí desde Abraham hasta cierto tiempo, y después de que fueron esclavizados hasta que salieron, otros 215 años. No lo vamos a tomar ahorita en cuenta, pero solamente se los menciono para ir retomando, mis hermanos, la contabilidad de la fiesta de las semanas. Les dije, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, el día 15 del mes de Nisan salen los hijos de Israel de Egipto rumbo a la tierra de Canaán. Salen los escuadrones, sale esa generación. ¿Que cuántos entraron? ¿Se acuerdan? 430 años antes, ¿cuántos habían entrado? ¿No se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, pero no nos vamos a detener ahí. Y ahora ya se habían multiplicado. ¿Y eran más de qué? De 600,000, sin contar a quiénes. Niños, mujeres y ancianos. ¿A quiénes contaron nada más? A los hombres, a los varones de 20 años, arriba. Pero ya los ancianos ya no. Entonces, mis hermanos, era una generación muy grande, un pueblo ya que necesitaba leyes, que necesitaba la instrucción de Dios. Porque en Egipto habían estado subyugados, no tenían libertad para servirle a Dios, no tenían un día especial para decir, voy a descansar, voy a dejar mi trabajo y voy a ir a reposar en mi casa, pero voy a estar sirviéndole a Dios. Eso hizo que poco a poco fueran olvidando los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios no solamente, o no fue la primera vez que lo escucharon, lo que se les dio en el monte Sinaí en el año de 1491 antes de Cristo. Los mandamientos de Dios o las leyes de Dios, Dios se las dio al hombre desde el principio, nada más que no estaban escritas. Y ahora Dios con su pueblo Israel, al cual había elegido, el pueblo de Israel, que fue descendencia de Abraham, porque así se lo prometió Dios a Abraham, que su generación sería grande y en su generación serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora Dios tenía que darle instrucciones por escrito para que no se repitiera lo mismo, de que pasara algún tiempo, algunos años, algunos cientos de años, y se les olvidara otra vez lo que Dios les había mandado. Pero en un principio, cuando Dios creó al hombre y lo puso sobre la tierra, Dios le dio leyes. Alguien nos puso el ejemplo, algún predicador, no sé si el día viernes, el día sábado, Dios nos puso el predicador, nos puso un ejemplo, que Abraham escuchó y fue obediente a los mandamientos y estatutos y leyes de Dios. Pero antes de Abraham, mis hermanos, hay una generación muy grande. Abraham es el que viene a apartar de Dios, mis hermanos, ya después de aquella generación que había muerto, que había, mis hermanos, desaparecido porque Dios los castigó, y que solamente quedó Noé con sus hijos y sus nueras, y de ahí se multiplicó otra vez el género humano. Pero desde el principio de la creación del hombre, Dios le dio instrucciones. Nada más que las leyes, repito, no estaban escritas. Las llevaban de generación en generación de manera oral. Abraham, mis hermanos, cuando en el tiempo de Abraham, pues es necesario apartarlo, evangelizarlo, darle nuevamente instrucciones, hacer que, mis hermanos, de su familia se multiplique para poder hacer un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes, dice un pueblo santo. Como dijo, mis hermanos, un personaje allá donde estaban cautivos cuando quiso destruir al pueblo de Israel. Hay un pueblo esparcido entre todas las provincias de tu reino que tiene leyes diferentes. Esas leyes pues ya estaban escritas. Vamos a recordar, mis hermanos, la creación. Bueno, solamente lo menciono porque ya lo sabemos. Dice la palabra de nuestro Dios.
Y Jehová, mis hermanos, formó del polvo de la tierra al hombre, todos lo sabemos, y alentó en su nariz soplo de vida. ¿Y qué fue? Y fue el hombre alma viviente. Ahí apareció la vida del ser humano. Y después, mis hermanos, como Dios le dio la orden de sojuzgar y multiplicar a la tierra, dice, y henchir la tierra, sojuzgarla y henchirla, fue creciendo la generación. Y en la generación de Set, hijo de Adán, los hombres se comenzaron a llamar como de la descendencia de los hijos de Dios. Y esa descendencia de los hijos de Dios, pues tenía el conocimiento de Dios, tenía el conocimiento de las leyes. Pero ¿hasta cuándo, mis hermanos, se les da de manera escrita? Cuando están al pie del monte Sinaí. Cuando primeramente escuchan la ley de los 10 mandamientos y después, mis hermanos, sube Moisés al monte y Dios allá en el monte le da muchas instrucciones y le da las 2 tablas de piedra que trajo al pueblo. Y dice, estén ahí para testimonio. Porque era necesario regir la vida del pueblo. Ahora ya era un pueblo apartado, un pueblo diferente. Es necesario, mis hermanos, que todo pueblo, que toda nación o que toda lengua tenga leyes que rijan su vida. Que sepa el hombre qué tiene que hacer. Que conozca a Dios o que conozca el hombre a Dios y Dios le dé las instrucciones sobre lo que hay que hacer. Esta ley se llama la ley moral de los 10 mandamientos. ¿Y por qué, mis hermanos, en ese momento se la da a Dios? Porque ya era un pueblo numeroso. Y Dios los iba a constituir en una nación. Y una nación necesita tener leyes, ¿o no? Aquí en México, ¿cuáles son sus leyes? ¿Cómo se llama? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es una nación. Es un país. Y así todos los pueblos de la tierra tienen sus leyes. Pero Dios también tiene a su pueblo elegido, a su pueblo Israel, y a todos los que se han adherido a su pueblo Israel y necesita tener leyes para seguir la instrucción tal como se dio desde un principio. No cambiar nada, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Bueno, mis hermanos, en el monte Sinaí, ahí se le da, mis hermanos, la ley de los 10 mandamientos. Además de la instrucción de escribir en un libro, mis hermanos, varias leyes. Y ya las conocemos cuáles son. Leyes civiles, leyes de la guerra, leyes de la tierra, leyes, mis hermanos, de todo, para poder llevar a cabo, mis hermanos, todas las actividades en un pueblo. Todo lo que se requiere. Por eso se dice que el pueblo de Israel fue un pueblo teocrático que tenía un solo Dios. Y las leyes civiles y las leyes, mis hermanos, morales, ahí estaban también escritas para hacer como Dios ha ordenado. Dice la palabra de nuestro Dios, le dice Dios a Moisés, escribe un libro. Todas estas palabras que yo te mostraré, escríbelas y estén ahí. Y el libro que esté ahí al lado del arca para que sepas todo lo que se debe de hacer. Y además cuando ya estaban en su tierra, cuando estaban en su patria, dice la palabra de nuestro Dios, son muchos textos, no los voy a leer, pero los estoy recordando solamente. Dice la palabra de nuestro Dios, y cuando, mis hermanos, alguno fuere puesto como rey, dice, tomará una copia del libro de la ley y que esté ahí para que sepa cómo juzgar, cómo hacer las cosas que Dios le ha ordenado. Y así, mis hermanos, vino de manera constante dándose las ordenanzas de Dios desde la antigüedad. Porque Dios no dejó, mis hermanos, sin esperanza al ser humano.
Dios no dejó, mis hermanos, perdido al ser humano. Aunque el ser humano cayó de la gracia de Dios, pecó, se apartó de Dios, pero Dios aún así le estuvo dando lo que es menester o lo que es necesario para ser salvo, para que no se pierda. Porque, mis hermanos, si en los tiempos antiguos Dios les habló a las gentes, a los pueblos, al pueblo de Israel, por medio de los profetas, dice, en estos tiempos también nos sigue hablando, por medio de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios. Voy a Hebreos, mis hermanos, capítulo 1 y verso 1, rápidamente, nada más para recordar este texto, porque tenemos, mis hermanos, mucho que leer todavía. Dice la palabra de nuestro Dios, Hebreos, carta a los Hebreos, y en su verso 1 y el verso, capítulo 1 y verso número 1 y número 2, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Dice así, mis hermanos. Si alguno ya lo encontró, me puede ayudar, porque luego soy muy lento, ya mis dedos no me ayudan, mis hermanos. Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por él, por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Amén. Amén. Dios ha dejado, mis hermanos, al hombre sin esperanza, sin ninguna oportunidad. Dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero sobre todo por él, por el cual asimismo se hizo el universo. Ahorita ya no tenemos, mis hermanos, los profetas del ayer. Ya no tenemos, mis hermanos, al profeta Isaías, al profeta Ezequiel, al profeta Jeremías, a los profetas menores, al profeta Daniel. Ya no los tenemos, pero sí tenemos sus escritos. Y por medio de esos escritos, mis hermanos, nosotros nos alimentamos de esa profecía, de esa palabra de Dios. Nos alimentamos, mis hermanos, de esta palabra que es viva y eficaz, y que creo que no les leí el texto, pero ahorita lo voy a leer, mis hermanos, en la carta del apóstol Pedro. No lo leí, creo que les dije y no lo leí, mis hermanos, pero ahorita se los voy a dar. Dice la palabra de nuestro Dios, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y su verso es 21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. La profecía, dice lo que está escrito aquí, no fue traído por voluntad humana. Es que Dios, mis hermanos, eligió a hombres que tuvieron ese don del Espíritu Santo para que pudieran escribir la palabra de Dios. Y esa palabra de nuestro Dios se transmitiera hasta nuestras generaciones y las generaciones que sigan. Y por eso dice la carta a los Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Porque el Señor Jesús nos sigue hablando a través de esta palabra, a través de los evangelios, a través de los profetas, a través, mis hermanos, de todo lo que se escribió, se nos sigue predicando, se nos sigue hablando. Y Dios ahora ha constituido hermanos obreros para que sigan hablando la palabra de nuestro Dios. Y dice la Escritura, si alguno ha de profetizar o alguno profetiza, sujétese ¿a quién? A los profetas. Porque ellos son los que en un principio tuvieron el Espíritu Santo para poder escribir, mis hermanos, el mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios está siendo expuesto ahorita en la iglesia. ¿Por qué reconocemos que este día es especial? Porque Dios lo dijo. Vas a guardar este día, porque es una fiesta. Es un sábado. Como un sábado semanal, así también este día se constituye en un sábado, pero sábado ceremonial.
Porque en este día, mis hermanos, se recuerda la data de la ley que fue pronunciada en el monte Sinaí y que fue dada después en 2 tablas de piedra. Y se recuerda también en la era cristiana el derramamiento del Espíritu Santo que se le dijo a los apóstoles que iban a recibir y que no se fueran de Jerusalén. Porque la palabra de Dios se iba a expandir, se iba a dispersar por todos los lugares, y el ser humano que había recibido a Cristo, como en aquel tiempo los apóstoles, los diáconos, que ayer lo recordaba un hermano obrero, los 70 que predicaban la palabra de Dios, tenían que esparcir la palabra. Y tenemos los ejemplos, mis hermanos, los ejemplos verdaderos aquí en la Escritura. Y dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis, esta palabra que tenemos aquí es fiel y verdadera. No hay mentira, no hay error. El error es del ser humano que interpreta mal la Escritura. Pero que Dios pueda tener errores. Dios es perfecto, mis hermanos. Mucha gente en este tiempo, con los tiempos presentes, dice, pues que Dios tiene la culpa, o Dios se equivocó, o Dios no hizo las cosas como tenían que ser. Dios hizo todo perfecto. Simplemente que le dio un libre albedrío al ser humano, y ahora el ser humano, mis hermanos, hace uso de ese libre albedrío para tomar sus propias decisiones. Decía nuestro Señor Jesucristo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y si nosotros seguimos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, seguimos la palabra de Dios conforme se nos ha enseñado, seguimos la palabra de Dios tal como se les dio desde un principio. No se ha modificado nada, mis hermanos. Hace unos momentos escuchaba yo, por eso dije, quise tomar, mis hermanos, algunas respuestas para reafirmar solamente el conocimiento. Escuché la respuesta, mis hermanos, de la fecha de la celebración de Pentecostés en ese tiempo. Vamos a recordarlo un poquito nada más porque vamos a ir entrando a la contabilidad. Me faltó un texto, perdón, mis hermanos. Números. Vamos a Números. Disculpen, dice la palabra de nuestro Dios. Números capítulo 33, verso 3. Dice así, capítulo 33 y verso 3 del libro de Números. De Rameses partieron en el mes primero, a los 15 días del primer mes. En el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. ¿Ya recordamos, mis hermanos? ¿Cuándo fue la Pascua? Allá en Egipto. El día 14. ¿Cuándo salieron los hijos de Israel de Egipto? Al segundo día de la Pascua. Entonces, conforme al mes de Nisan, ¿qué día es? El día 15. Y después de ese tiempo, mis hermanos, empezaron a caminar. ¿Quién me dice el segundo mes de calendario hebreo? ¿Mande? Nisan el primer mes. ¿Fuerte el segundo? ¿Y el tercero? Sivan. Recorrieron, mis hermanos, una parte del mes de Nisan, recorrieron todo el mes de Iyar, y cuando llegaron al monte Sinaí. ¿Cuándo llegaron? No les digo cuándo celebraron o cuándo recibieron la fiesta, de cuándo llegaron. El día 3 de Sivan.
Muchas gracias, mi hermano. El día 3 de Sivan. Lo vamos a ver ahorita en la Escritura. Entonces caminaron, mis hermanos, 15 días del mes de Nisan, caminaron 30 días del mes de Iyar y caminaron 3 días del mes de Sivan. Y por eso decíamos en la respuesta, en la antigüedad, la fiesta o la data de la ley, lo que hoy estamos celebrando, se celebraba el día, ¿qué? 5 del mes de Sivan. Y ahora decimos, la estamos celebrando el día 6 de Sivan. Pero esto tiene mucha historia, mis hermanos. No lo puedo explicar ahorita rápidamente, solamente doy algunos recordatorios para que podamos nosotros entender. Vamos a Éxodo, mis hermanos, a Éxodo capítulo 19. Y vamos a ir sacando la contabilidad, mis hermanos, de la fiesta de las semanas. Aunque es la misma fiesta, no estoy cambiando el nombre. ¿Por qué no estoy cambiando el nombre? A ver, nosotros decimos fiesta de Pentecostés, pero yo les estoy diciendo la fiesta de las semanas. Es la misma. E hicieron una pregunta también los niños, ¿la fiesta de qué? De las primicias. ¿Y es otra? Es la misma. Pero vamos a verla, mis hermanos, vamos a ver lo que dice Éxodo, capítulo 19. Voy despacio, mis hermanos, porque tuve que poner un aumento aquí y la Biblia se me resbala, pero es necesario por la vista que me queda muy bajo el púlpito, mis hermanos. Éxodo, capítulo 19, dice la palabra de nuestro Dios. Voy a leer, mis hermanos, el verso 1. Y van a escuchar, mis hermanos, lo que ya les estoy platicando, lo que ya les platiqué. Nada más que se los hacía yo en pregunta porque digo, vamos a recordar lo que ya sabemos. Porque se nos puede olvidar momentáneamente. A mí se me olvida en este momento algunos textos, pero luego los recuerdo y ya los damos. Y así pasa porque somos imperfectos, dice la palabra de nuestro Dios. Nuestro cuerpo humano es imperfecto, perfecto solamente es Dios, pero por eso vamos buscando la perfección. Para llegar, mis hermanos, a ser como los ángeles, dice la palabra de nuestro Dios. Dice capítulo 19, verso 1 de Éxodo: al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y a Jehová, y Jehová lo llamó, desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído aquí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Vemos, mis hermanos, en el principio dice, al mes, ¿qué? Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel. Ya lo dijimos, ¿verdad?
Ya mencionaron los 3 meses, al mes tercero, y dijeron en el día número 3 llegaron. La Biblia no lo dice aquí correctamente, en el mes tercero y al tercer día, pero mis hermanos, por la interpretación y por otras versiones que se escudriñan, hay una versión que hasta lo dice muy claro. En el mes tercero y al tercer día llegaron los hijos de Israel. Bueno, mi versión no lo dice así, pero mis hermanos, el escudriño de la palabra de nuestro Dios, porque se tiene que compaginar con otros textos, así lo vamos a encontrar y así lo afirmamos, porque es la palabra de Dios. Vamos a leer ahora, mis hermanos, otro poquito más. Dice la palabra de nuestro Dios. Leímos hasta el verso 9. Luego dice el verso 10 al verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo enrededor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus términos, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Aquí vemos, mis hermanos, por las instrucciones que Moisés le da al pueblo, que Dios se las dijo a Moisés, entendemos, mis hermanos, entonces, que el pueblo llegó en el día número 3 del tercer mes. Y si lo contamos de manera corrida, mis hermanos, es el día número 48. Porque en lo que está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios, cuando Dios llama a Moisés, que ya están ahí en las faldas del monte Sinaí, Dios llama a Moisés y le da instrucciones. Dice: ve al pueblo y santifícalos hoy y ¿qué? Y mañana. Si contamos de manera corrida, mis hermanos, el hoy, ¿qué día es? El día número 48. Y el mañana que dice aquí, ¿qué día es? El número 49. Ve y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Verso 11. Y estén apercibidos para el día tercero. Pero el día tercero de que llegaron ahí, al monte Sinaí. Y el día tercero, mis hermanos, contando de corrido, ¿qué día le corresponde? ¿Qué número? El número 50. Por eso, mis hermanos, en la antigüedad se dice la fiesta de Chabot o la fiesta de Pentecostés se celebraba o se celebró el 5 de Sivan, por lo que estamos mirando aquí, mis hermanos. Pero ahora viene otra parte, mis hermanos. Si nosotros vamos a Deuteronomio, vamos a compaginar, mis hermanos, lo que dice ahora Deuteronomio, capítulo 16 y verso 9, vamos a encontrar otra forma de contar, y tal vez más sencillo, más entendible. Dice la palabra de nuestro Dios, vamos a leerlo, Deuteronomio 16 y verso 9. Dice así la palabra de nuestro Dios: 7 semanas te contarás desde que comenzare la hoz, y las mieses comenzarás a cortar las 7 semanas. Y harás solemnidad de las semanas a Jehová tu Dios, de la suficiencia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Cuál es la instrucción aquí?
7 semanas te contarás. Pensamos que es algo distinto, que es algo, mis hermanos, separado de lo que ya leímos en Éxodo. Pero aquí es, mis hermanos, cuando ya se está dando la instrucción, cuando ya estuviese el pueblo en su tierra, en su patria. Dice, vas a hacer esto, porque ya la enseñanza ya la traían. El día 50 no tenía que modificarse para nada. Se tenía que contar y llegué el día 48 al monte Sinaí, me preparo este día, número 48, me preparo el día 49, lavando mis vestidos, purificándome, limpiándome, y estoy listo para el día 50. Pero ahora ya estoy en la tierra de Canaán, ahora ya cosecho, ahora ya produzco. ¿Qué voy a hacer? Bueno, esta fiesta está ligada también, mis hermanos, al trabajo y a la producción del pueblo. Porque no solamente, mis hermanos, fue un día, mis hermanos, que voy a guardar, porque ya en el monte Sinaí a los 50 días Dios pronunció la ley. Eso trae, mis hermanos, varias cosas que tengo que considerar. Ahora Dios me dice, mira, tienes que hacer esto. Ya estás en tu tierra. Ya cuando estés, porque aquí todavía estaban en el desierto, Moisés estaba escribiendo, pero se le da la instrucción, cuando entres a la tierra que yo te doy, vas a hacer esto. Ya vas a estar trabajando, vas a producir, vas a llevar una contabilidad. Y de alguna manera te vas a acordar que son cosas iguales, solamente con otras palabras te lo estoy diciendo. 7 semanas te contarás desde que empezare, mis hermanos, a cegar. Pero el día, mis hermanos, en que se empezaba a cegar, era el día 16 del mes, ¿qué? ¿16 de qué? De Nisan. Gracias, mi hermano. Porque el día 14 estaban ocupados, ¿sí o no? Era la Pascua. El día 15 se había instituido como un sábado ceremonial, porque en él saliste de la tierra de Egipto. Vas a llevarlo en memoria y lo vas a guardar. 7 días comerás panes sin levadura. Pero ahora ya queda a partir del día 16. ¿Qué hago? Voy a empezar mi cosecha. Pero también tengo una ley. La ley de las primicias. Y esta ley está inmersa aquí, está incluida aquí en esta fiesta. La ley de las primicias. ¿Qué tengo que hacer? Cortar un manojo de espigas, traérsela al sacerdote, ofrecerlas, o el sacerdote las va a ofrecer ante Dios, dice un homer, en ofrenda mecida. Y de ahí vas a contar 7 semanas. ¿Cuántos días trae la semana? 7 días. ¿Cómo le hacemos? Una multiplicación, ¿verdad? ¿Quién hace la multiplicación? A ver, díganme. 7 por 7, 49 días. 7 por 7, 49 días. Pero dice la palabra de nuestro Dios, y al siguiente día traerás nuevo presente a Jehová. Porque el siguiente día, mis hermanos, ya estaba apartado. ¿Por qué? Por razón de la data de la ley. Ya estaba apartado el día 50. Y dice, en ese día 50 vas a traer nuevo presente a Jehová. 2 tortas de flor de harina. Era la primicia. Cuando empezabas a cortar, mis hermanos, cuando empezaban a cortar las espigas, el fruto, pues, cuando se empezaba a cortar el fruto, tenía que llevarse esa contabilidad, pues se cortaba, se procesaba, se desgranaba, vamos a decirlo así, se secaba, y había que prepararlo para hacer la harina, para hacer los panes, para hacer las tortas. Y esos panes, mis hermanos, esos primeros panes que se hacían, de ese trabajo que se había hecho durante esas 7 semanas,
se tenía que traer como un presente a Jehová. Y precisamente en este día número 50, no en otro día. Y también, mis hermanos, ustedes saben la fiesta o las leyes de las primicias. Cuando alguien va a dar una primicia, mis hermanos, ¿cómo se hace? A ver, recuérdenme un poquito, porque a lo mejor se me olvidó. Cuando alguien va a dar una primicia, bueno, sembré un árbol o tengo algún cultivo, voy a cosechar el fruto. ¿Cómo es para dar la primicia? Los primeros frutos. Cuando ya están maduros, cuando ya están sazones, tengo que traer lo primero para Dios, para agradecerle, para darle gracias, para presentárselo como una ofrenda, porque Dios me ha bendecido en mi trabajo, en la cosecha, en lo que he sembrado. Dios me ha bendecido. Tengo que traerlo primero. Entonces, lo primero que se traía era el manojo de espigas para presentárselo a Jehová, porque el sacerdote lo presentaba. Y de ahí en adelante ya podías cortar e ir haciendo todo el trabajo, pero antes no lo podías comer, porque así es hasta ahorita. Si vamos a dar una primicia de algún árbol o de una cosecha que vamos a recoger, no podemos tocarlo, no podemos comerlo, no podemos, mis hermanos, agarrarlo para nuestro consumo sin antes presentárselo a Dios, darle a Dios lo que le corresponde, que es la primicia. Y de ahí en adelante ya puedo comer, ya puedo hacer uso de lo que yo trabajé, de lo que yo sembré para mí. Pero aquí en la fiesta, mis hermanos, de Pentecostés o de las semanas, se les está diciendo, vas a traer la primicia ahora del pan. Trabajaste cortándolo, secándolo, desgranándolo, procesándolo para hacer la harina. Ahora vas a traer la primicia del pan en el día número 50. No te olvides de esta contabilidad. 7 semanas te vas a contar y al siguiente día vas a traer la primicia, porque es un día que ya está elegido, que está apartado, porque ya se le dijo a Moisés desde el tiempo antiguo, este día es un día especial, día que tienes que guardar. Dice la palabra de nuestro Dios, Éxodo 34, 22. Éxodo 34, 22. Dice así entonces la palabra de nuestro Dios, ya estamos en la cita indicada, capítulo 34 del libro de Éxodo, y su verso es el 22. Dice así: y te harás la fiesta ¿de qué? De las semanas, al principio de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. Claro que ya está incluyendo otra fiesta. ¿Y cuál es esa otra fiesta? ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Pero no escuché el nombre de la fiesta. Las cabañas. Aquí está diciendo, mis hermanos, está tomando en cuenta 2 fiestas, pero de antemano sabemos que antes de ello hay una primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua, después la fiesta de Pentecostés y después la fiesta de las cabañas, dice a la vuelta del año. Bueno, mis hermanos, vamos a leer el verso siguiente. Dice el verso 23, 3 veces en el año será visto todo varón tuyo delante del Señor Jehová, tu Dios de Israel. Entonces, mis hermanos, las festividades de Jehová, las santas convocaciones, son ordenanzas de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para quitar lo que Dios ha puesto? ¿Quiénes somos nosotros para modificar lo que Dios ha dicho? ¿Tenemos más autoridad de Dios? ¿Tenemos más autoridad que nuestro Señor Jesucristo?
¿Tenemos más autoridad que los apóstoles, que los profetas? No. Somos, mis hermanos, siervos del Señor, que debemos estar siempre obedientes, siendo aquellos que de humildad de corazón le sirvamos a Dios. De lo que nosotros, mis hermanos, le traemos a Dios es la bendición que Él nos da, día con día. Vamos a decir nosotros aquí en la ciudad, no somos agricultores, ¿qué le voy a traer de primicia a Dios? Puedo traerle una primicia, ¿verdad? Un cántico que yo hice, que yo, vamos a decirlo, formé. Un cántico, una poesía que me aprendí. Unos textos de memoria que me grabé para venírselos a presentar a Dios. Es mi primicia. En esta fiesta tengo que llevarlo. Es mi predicación que me esforcé para hacerla y para venir a presentársela. Tengo que dárselo a Dios. Porque el dárselo a ustedes, mis hermanos, al presentárselo a ustedes es presentárselo a Dios. Porque es un día santo. Este día, mis hermanos, tiene las mismas características del día del sábado. El día sábado, ¿qué características tiene, mis hermanos? ¿Se acuerdan? ¿O es un día común? 6 días trabajarás. ¿Y qué dice? Y el séptimo tienes que reposar. ¿Por qué? Porque en él acabé toda la obra que hice. Y dice la palabra de nuestro Dios. Y Dios lo bendijo y lo santificó. Dios bendijo el día sábado y lo santificó. Y por eso nosotros lo seguimos guardando, porque es un día santo y santificado. Y en este sábado ceremonial, que es fiesta de Pentecostés, fiesta de las semanas, es un sábado santo. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel a través de Moisés? Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y estén apercibidos para el tercer día, porque al tercer día descenderé a ustedes. Tenían que estar santificados. Este día ha perdido, mis hermanos, su esencia. El día 6 de Sivan, antes el día 5 de Sivan, ahora 6 de Sivan, ¿ha perdido su esencia? De ninguna manera. Hoy estamos celebrando la fiesta de las semanas en el día 6 de Sivan. No es que hayamos alterado la contabilidad, mis hermanos. De ninguna manera. Si nosotros tomamos el calendario, si nosotros tomamos nuestro lapicero y hacemos la cuenta de la fiesta de la Pascua, que no tiene muchos días que han pasado. ¿Cuántos días tiene que pasó la Pascua? A ver si se acuerdan ahorita. 51, correctamente, mis hermanos. 51. Y no hemos alterado el día 50, ¿o sí? No porque estemos en el día de 6 de Sivan alteramos la contabilidad de ninguna manera. El día 15 lo seguimos respetando. Esa fue una fiesta, mis hermanos, que pasó al sentido espiritual, un sábado ceremonial que pasó al sentido espiritual, una fiesta de transición que no lo voy a explicar ahorita, mis hermanos, pero sigue teniendo ese lugar. No se toca, no se cuenta, pues. No entra en la contabilidad. Entra a partir del día 16 del mes de Nisan. Pero ahora nos viene a dar la contabilidad al mes tercero, mis hermanos, pero en el día 6 de Sivan. ¿Por qué nos viene a dar esa contabilidad? ¿Acaso, mis hermanos, se hizo alguna corrección en la escritura? ¿Se hizo, mis hermanos, algún escrito anexo para decir, pues, esta fiesta que se celebraba el día 5 de Sivan se va a corregir, ahora va a ser el 6 de Sivan? ¿Vamos a encontrar así en la escritura algo? No lo vamos a encontrar, mis hermanos. Esta alteración que encontramos, mis hermanos, en los meses, en el día principalmente del mes tercero, no es porque nosotros estemos alterando una contabilidad, no es porque nosotros estemos alterando la Biblia.
Esto, mis hermanos, se vino a alterar por la maldad del hombre. Nosotros seguimos llevando la misma contabilidad. Solamente les voy a recordar, mis hermanos, porque no podemos verlo ahorita. En el tiempo de los reyes, hubo un rey, mis hermanos, que se llamó Usías. Ese rey se engrandeció, se sintió poderoso, se sintió grande y dijo: yo voy a ofrecer perfume, yo voy a ofrecer el presente a Dios y no el sacerdote. Y dice: a ver, denme a mí el incensario. Yo entro al templo y voy a ofrecerle a Dios. Y dice que ahí estaban los sacerdotes y le impedían que él entrase. Le decía: señor, mi rey, no le toca a usted ofrecer este presente. Este le toca al sacerdote. No puede usted entrar. Dice: él, usando de su poder, entró al templo a ofrecer el perfume a Jehová. Y en ese momento, dice, hubo un gran terremoto. La tierra se estremeció. La tierra tembló. De tal manera que, mis hermanos, en ese momento, el rey también recibió un castigo, una enfermedad. Quedó leproso. Y no podía estar un leproso en la casa o en el templo de Dios porque es una persona inmunda. Inmediatamente los sacerdotes, dice, lo hicieron salir. Tenía que estar a las afueras de la ciudad porque estaba inmundo, estaba contagiado de lepra. Pero ese terremoto que fue tan grande, por el año 790 y un poquito después, que fue en el reinado del rey Usías, el tiempo se alteró, mis hermanos. No porque Dios lo haya alterado, sino por la maldad del hombre. Porque en el principio las cosas que Dios hizo fueron perfectas. El día fue perfecto, el mes era perfecto, el año era perfecto. Exactamente, el ciclo de un día, el ciclo de un mes, el ciclo de un año. Exactamente lo que Dios había dicho. ¿Cómo es el año? ¿Cuántos días tiene el año que Dios formó? Porque Dios formó el tiempo. Para nosotros cuenta el tiempo. Dios nos puso aquí en la tierra y nos puso tiempo. Ya lo leímos en Hechos de los Apóstoles. Y les ha prefijado el orden de los tiempos para que el hombre busque a Dios, si acaso lo haya, dice, palpando o de alguna manera, porque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Dios puso el tiempo, el año, el mes, las semanas, el día. ¿No hizo Dios el día? Lo vemos al principio. Y creó Dios el primer día, y hizo esto y esto. Y creó Dios el segundo día, o fue el segundo día, y fue el tercer día, y fue así hasta el séptimo día en el cual descansó de toda su obra. Dios formó el tiempo. Pero, ¿cuántos días tenía el año en aquel tiempo cuando Dios hizo todas las cosas perfectas? 300, a ver, complétenle. 360 días. ¿Cuántos días tenía el mes? El primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Después recibieron un nombre, pero al principio se conocían como primer mes, segundo mes, tercer mes. ¿Cuántos días tenía el mes? 30 días. Si nosotros hacemos la multiplicación, los meses por los días nos da 360 días del año. Eso es lo que tenía el año al principio. Pero no se ha alterado porque Dios, mis hermanos, lo haya alterado. El hombre, por la maldad del hombre, se alteró el tiempo. Y el mismo hombre tuvo que ajustar el tiempo, mis hermanos. Los judíos, a través de la observación de los astros, a través de la contabilidad de los días, los meses y los años, vieron que ya no coincidían las estaciones del año. ¿Y qué tuvieron que hacer? Ajustar el calendario para que pudiese, mis hermanos, coincidir el tiempo en que se tiene que dar, mis hermanos, el servicio a Dios. Los días siguen igual, no se alteran solamente, mis hermanos. Contamos el primer día, segundo día, sabemos que el séptimo no tiene ningún problema, sigue siendo el día sábado. El sábado por causa del hombre es hecho y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, sigue igual. Pero las fiestas, Pascua, Pentecostés,
y cabañas. La Pascua no tenemos ningún problema porque empieza el año. Es el primer mes del año, Nisan. A los 14 del mes no tenemos ningún problema porque arranca el año y arrancamos con la primera contabilidad y al día 14 es la Pascua. Pero como los meses se tuvieron que ajustar y el año se tuvo que ajustar, entonces ahora Nisan, vamos a decirlo así, tiene 30 días. Pero el segundo mes que me dijeron, ¿cómo se llama? Iyar tiene ¿cuánto? 29 días. Y el tercer mes tiene 30 días y así van alternándose. Entonces falta un día del segundo mes que se corrió. ¿Por qué? Porque ya no da los 30 días, tiene 29. Se corrió, mis hermanos, y entonces al correrse viene a dar en el tercer mes el día 6, la contabilidad. Así viene a quedar en este tiempo. ¿Desde cuándo? Desde el año 790 y tantos, 780 y tantos antes de Cristo, mis hermanos. Se llevaron un buen tiempo, mis hermanos, en hacer el ajuste. Pero no fue, mis hermanos, algo para perdernos en el tiempo. Fue algo para, ahora sí, calcular la fecha exacta de las celebraciones de Jehová. Y entonces, mis hermanos, de esta manera, por eso a veces se nos olvida un poquito cuando fue la fiesta de Pentecostés en la antigüedad y cuando es la fiesta ahora en la era cristiana. La contabilidad no se altera para nada, de ninguna manera. Contamos los 50 días. Lo que se altera, mis hermanos, es la cantidad de días que tiene el mes, pero eso lo pudo ajustar el hombre. Porque Dios le dio sabiduría al ser humano, como nos la da a nosotros. Y a través del Espíritu Santo, cuando ya tenemos, mis hermanos, el Espíritu Santo, porque hemos creído a Dios, hemos entrado a la iglesia, hemos confirmado nuestra fe, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender todas las cosas. Le cité, creo que Jeremías 3:33. Quiero recordar una palabra que, mis hermanos, quiero mencionar ahorita. Una palabra. Por la palabra voy a buscar el texto. Jeremías. Ahorita lo encuentro, mis hermanos. Discúlpenme. Solamente se me olvidó la palabra que voy a retomar y por eso lo voy a leer. Dice: ¿mande? Ahorita lo estoy recordando, mis hermanos. Ahorita se lo digo. Lo estoy recordando. Es que no me acuerdo si se los dije o no se los dije, porque, mis hermanos, mi mente ya no me ayuda mucho, pero nada más doy vuelta a unas hojas y ya lo encuentro. Jeremías 33:3. Ya lo había leído. Solamente quiero acordarme o repetir una palabra. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes. Aquí me quiero ubicar. Te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú, ¿qué dice? No sabes. ¿Quiénes son los que saben estas cosas? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que en cada fecha tenemos que celebrar un memorial, un día especial? Los hijos de Dios. ¿Quiénes saben que el día sábado, mis hermanos, es santo, es consagrado a Jehová? La iglesia de Dios. Por eso sabemos de las profecías, por eso sabemos, mis hermanos, de la fiesta de Pascua, de Pentecostés, de Cabañas, o de las semanas, como le había dicho al principio, porque Dios nos ha enseñado cosas grandes y dificultosas que no todos saben, mis hermanos, solamente los que buscan a Dios, solamente los que se esfuerzan, solamente aquellos que, mis hermanos,
le dan la importancia a la palabra de nuestro Dios y que no ponen tanto obstáculo, porque muchos ponen, mis hermanos, muchos obstáculos. Y dice la palabra de nuestro Dios en Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leerlo, vamos a recordarlo porque ya lo sabemos. Deuteronomio capítulo 30 dice de la siguiente manera, y en su verso número 11, y voy a leer hasta el verso 14. Deuteronomio, espero un poquito para que lo encuentren, es importante que todos lo tengamos presente. Deuteronomio capítulo 30, del verso 11 al verso 14. Dice así: porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te está encubierto, no está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los representará para que lo cumplamos? Ni está de la otra parte de la mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros a la mar para que nos los traiga y nos los represente a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti será la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Muy cerca de ti, muy cerca de nosotros. Aquí está la palabra, aquí tenemos la Biblia, aquí tenemos la ley. Lo que querramos escudriñar acerca de Dios, aquí lo tenemos. No tenemos que ir, dice, a los cielos y pedirle a alguien: ve a los cielos, ve a consultar a Dios y traer la palabra para que nos las dé. Dios nos las ha dado el día número 50 en el monte Sinaí. Ahí Dios le dio la palabra al pueblo de Israel. Pero no fue, mis hermanos, solamente en ese momento. Ahí ya se escribió. Pero la palabra de Dios se dio desde un principio, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, para, mis hermanos, que pudiese guiar su vida, para que pudiese administrarse en esta tierra, para que pudiese entender los misterios de Dios y lo que quiere Dios de nosotros. Dice Isaías 66:2, mis hermanos, y vean cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros somos humildes. Profeta Isaías, capítulo 66, y su verso es 2, dice la palabra de nuestro Dios. Capítulo 66 de Isaías, y su verso es 2, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero no nos vamos a poner a temblar así físicamente, mis hermanos, sino esto habla de un temor reverencial, de un grande respeto a Dios, que guardamos sus mandamientos, que cuidamos su palabra, que cuidamos de poner por obra lo que Él nos ha ordenado. Porque el pueblo de Israel, mis hermanos, cuando estaba en el monte Sinaí, se estremeció en grande manera, dice. Cuando llegó el día 50, dice que empezó en el monte Sinaí, empezaron truenos, relámpagos, oscuridad, nube, una tempestad. Y la voz de Jehová se escuchaba e iba esforzándose de más en más, como una bocina en grande extremo, que el pueblo, los hijos de Israel que estaban ahí, se atemorizaron, dice la Escritura. No lo leímos, aquí está, mis hermanos, en la Escritura. Se atemorizaron tanto que le dijeron a Moisés: mira, no hable Dios con nosotros. Habla tú con Dios y nosotros haremos todo lo que te diga Dios, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y así se hizo. Dios todo le comunicaba a Moisés y Moisés se lo traía al pueblo. Así fue hecho y así es en estos tiempos. Y así será en las siguientes generaciones. Aquí está la palabra para que la sigamos comentando, repitiendo, y que la palabra de Dios esté en nuestros corazones. Y si nosotros somos humildes de corazón, dice: Dios te va a mirar. ¿A quién miraré? A aquel que es pobre y humilde
de corazón y que tiembla mi palabra, pero no temblar como temblaron los israelitas, que se espantaron en ese momento y dijeron, vamos a morir. Mejor que Moisés hable con Dios y que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos soportar esto. Por eso Dios ha constituido a profetas, apóstoles, a predicadores. Él mismo ha mandado a su Hijo, a Jesucristo, a predicar a esta tierra para venirnos a enseñar la ley. Mis mandamientos, dice, no son gravosos. Nosotros ponemos muchos pretextos, o en el mundo se ponen muchos pretextos. La ley de Dios es muy difícil guardarla. Eso fue para Israel, hasta así nos comentan. Eso fue para el tiempo antiguo. Hoy ya no tenemos que guardar esos mandamientos. No, mis hermanos. No podemos quitar ni una jota, ni un tilde de la ley. Así como la dio Dios, así es y así será. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor Jesús, mas mis palabras no pasarán. Por último, mis hermanos, voy a leer lo que dice Apocalipsis, que todos conocemos también. Apocalipsis capítulo 22. Nos dice, mis hermanos, el verso 18 y verso 19. Y esto para reafirmar, mis hermanos, lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo y lo que hacemos delante de Dios. Que nosotros no somos, mis hermanos, tal para cambiar alguna cosa que Dios haya mandado. Solamente tenemos que obedecer. Dice aquí Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y verso 19. Porque yo protesto a cualquiera que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de los que están escritos en este libro. ¿Qué nos va a pasar, mis hermanos, si quitamos la palabra de este libro? Dios quitará nuestro nombre del libro de la vida. Esa es una realidad, mis hermanos. Y si también añadimos algo, mis hermanos, ¿qué nos va a añadir Dios? Las plagas que están escritas en este libro para la humanidad, para los que no guardan las leyes de Dios. Así que, mis hermanos, todo lo que dice la Escritura, lo vamos cumpliendo. Y que Dios nos ayude. Siempre pidámosle a Dios en oración, como hacía el rey David. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu santo Espíritu. Y dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Mis hermanos, espero no haberlos confundido. Solamente quise retomar algunas cosas, mis hermanos, para reafirmar lo que ya sabemos. Y si en alguna cosa me equivoqué, somos humanos, podemos corregirla, podemos retomarla, mis hermanos, porque estos temas de aquí, de estos textos que le dije a mis hermanos, salen infinidad de temas. Sale el ajuste del calendario, sale el 6 de Sivan, sale, mis hermanos, las fiestas de transición, y sale, por supuesto, las fiestas que tenemos que guardar. Y salen también la contabilidad, mis hermanos, que tenemos que hacer para cada fiesta. O sea, son muchos temas que se pueden abordar de estos textos, de estos pocos textos que hemos visto, porque, mis hermanos, nuestra mente va absorbiendo algunas cosas y dice, esto tengo que reforzar, esto tengo que ver, esto tengo que aclararlo, esto tengo que reafirmarlo, porque para que mis hermanos sigan creyendo en la verdad, para que no equivoquen la palabra de Dios,
para que esta palabra que es viva y verdadera siga fluyendo en nosotros, como dijo nuestro Señor Jesucristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán por su vientre. Y esa agua viva es una agua que es la palabra de Dios, que es el evangelio de nuestro Dios, la palabra divina, la cual tenemos ahora nosotros, que dice la Escritura, el apóstol Pablo, mis hermanos, que no lo merecíamos. Por gracia sois salvos. Esto que tenemos aquí, mis hermanos, es un tesoro que nosotros no podíamos tener en ningún momento, que se le dio al pueblo de Israel y que ahora este tesoro lo tenemos en nuestras manos para cuidarlo, para cumplirlo, para llevarlo a la práctica. Porque estos mandamientos que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y se los vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando estuvieres en tu casa, cuando estuvieres en el campo, donde anduvieres, estas palabras que yo te digo, se las vas a hablar. Y por eso quedó escrita la ley de Dios en 2 tablas de piedra, que ahora la representamos en esas 2 tablas que están al frente, pero la tenemos en la Escritura y no se ha borrado nada, seguimos guardándola. Y estas leyes que escribió Moisés también son leyes de Dios, las cuales complementan, mis hermanos, todo un conjunto de leyes que vienen a dársenos para que seamos el pueblo elegido de Dios, que además, mis hermanos, como tenemos la obligación de cumplir las leyes civiles de este gobierno cuando son propias para nuestra doctrina, y así tenemos que cumplir la ley de Dios porque Dios nos los ordena. Cuando las leyes sean adversas, mis hermanos, serán tiempos diferentes, serán tiempos distintos, pero ya lo dice la palabra de nuestro Dios, que Él nos va a salvar, que Él nos va a proteger, que su misericordia va a estar con nosotros para ayudarnos en cada momento, porque muchos correrán y tendrán hambre y sed, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová y no la hallarán. Que Dios bendiga su palabra. Mis hermanos, muchos textos no los leímos, solamente los comenté por el tiempo y para no cansarlos mucho. Mis hermanos, espero no haberlos confundido. Yo de todo corazón me siento agradecido con todos ustedes y cuando escucho comentarios positivos de cada uno de ustedes, a mí me animan. Y vean que soy viejísimo en la palabra de Dios. Viejísimo. O sea, yo recuerdo desde mi niñez, recuerdo cuando ya empecé a tener uso de razón y me empezaban a llevar a la iglesia. O sea, ya tenía yo uso de razón cuando me llevaban a la iglesia, porque ya desde mis padres, desde mis abuelos, teníamos la palabra de nuestro Dios, o tenían esas generaciones la palabra de Dios. Hace 2 años que vine, mis hermanos, se extrañaba mucho el hermano José Victoria, porque me hacía unas preguntas del concilio y decía: hermano, ¿usted cree que la iglesia de Dios en los años 40, en los años 30, en los años anteriores, guardaba las fiestas? Sí, hermano. Yo vengo de esa generación. ¿Cómo? ¿Usted conoce la historia de la iglesia desde que vino aquí a México? Sí, a través de la generación de mis abuelos, de mis padres, nosotros. Sé de dónde vino, mis hermanos, la celebración de las fiestas. No es como se está proponiendo de esta manera, que la iglesia de Dios israelita de un principio vino por otra fuente. Digo, yo soy la fuente. Los nombres que ha tenido la iglesia de Dios, en los tiempos en los cuales se ha venido celebrando la fiesta de Dios, la cual nos hace diferentes a todas las organizaciones, mis hermanos, de aquí de la tierra. Porque, ¿qué harán ahorita otras organizaciones? No están celebrando la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las primicias, no la están celebrando. ¿Por qué? ¿Por qué será, mis hermanos? Porque no han buscado a Dios con ese sincero corazón, porque no han escudriñado la verdad,
porque no han buscado la salvación legítimamente, como lo ha dicho nuestro Dios. Dios nos ha dado leyes, nos ha dado estatutos, nos ha dado derechos para que andemos por un camino recto, por un camino de paz y bendición. Porque el guardar los mandamientos de Dios te va a traer una bendición. El guardar la fiesta de Dios te va a traer una bendición. Y esa bendición será en tu trabajo, en tus hijos, en tu hogar, donde quiera que estés. Y eso es lo que debemos de valorar. Por eso les decía yo, tenemos un tesoro de un valor incalculable en nuestras manos. Que otros lo van a buscar con lágrimas, pero no lo hallarán, como lo dije del profeta Amós. Habrá hambre y sed, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová, y no la hallarán. Y esta palabra hoy la tenemos, está con nosotros, vivámosla. Llevemos a cabo, mis hermanos, lo que Dios nos ha ordenado y hallaremos descanso para vuestras almas. Paz a vosotros, mis hermanos.